Esta semana llega la nueva película de Francis Ford Coppola, Megalopolis, una idea que el director lleva 50 años queriendo realizarla, pero quizás esto nunca hubiese visto la luz del día sin aquella película que lo alzó al estatus de gran director y que lo catapultó al estrellato. Una película que estuvo perseguida por la mafia, con complicaciones diarias en el rodaje y que se ha consolidado como una de las mejores películas de la historia. Así que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre El Padrino. Los derechos de El Padrino fueron comprados antes de que la novela fuera escrita. Es algo bastante loco teniendo en cuenta lo que después terminaría siendo la película. Peter Bart vio un gran potencial en el autor y su historia y confió con las 20 páginas de borrador que leyó. La novela se publicó en 1969 y el rodaje comenzó 2 años más tarde. A Sergio Leone se le propuso dirigir El Padrino, pero lo rechazó porque sentía que la historia glorificaba a la mafia y no era lo suficientemente interesante. Más tarde, visto el resultado, se arrepintió de haber dicho que no y para redimirse dirigió otro gran clásico que es Érase una vez en América. Antes de que la película entrara en producción, Paramount estaba pasando por un momento malísimo, acumulando fracasos después de Mafia, Darling Lily, La leyenda de la ciudad sin nombre y Waterloo. El Padrino tenía un presupuesto inicial de solo 2,5 millones, pero Coppola logró elevarlo a 6. La idea original de Paramount era hacer una película de gángsters de bajo presupuesto ambientada en el presente para así ahorrarse todo el tema de ambientación de los 40 y los 50. Coppola rechazó esta idea desde el primer momento y se puso a reescribir el guión con Mario Puzo. Robert Ebert, el productor del Padrino, tenía claro lo que tenía que hacer. Había visto las anteriores películas de mafiosos de Paramount, incluida la anterior al Padrino, Mafia, y se dio cuenta de que no funcionaban porque no habían sido escritas y dirigidas por italoamericanos, y dijo que contrató a Coppola en parte para oler a espaguetis. El rodaje del Padrino estuvo vigilado muy de cerca por la mafia. El jefe de la mafia, Joseph Colombo, y su organización iniciaron una campaña contra la película. Colombo llamó a casa del productor Robert Evans amenazándolo a él y a su familia. Paramount recibió cartas criticando la producción como anti-italiana. Para remediar esto, el productor Albert S. Ruddy se reunió con Colombo y le dejó revisar el guión, quien le exigió no utilizar los términos Casa Nostra y Mafia. También llegaron a un acuerdo para contratar a mafiosos de extra. Cuando el jefe de Paramount, Charlie Bluhdorn, se enteró, despidió a Ruddy y no lo volvió a contratar hasta que Evans lo convenció. Una vez comenzó el rodaje, la mafia siguió persiguiendo el coche del productor Albert S. Ruddy, a lo que este tuvo que cambiar de coche constantemente. Un día encontró su coche con las ventanillas rotas y una nota que decía: cierra la película o si no... Coppola había trabajado en teatro y utilizó lo aprendido para esta película. Tomaba páginas del libro de Mario Puzo y los pegaba en un cuaderno, lo que le daba espacio para tomar notas detalladas de las escenas que iba a rodar, escribiendo notas como italianos que hablan como si no. Antes del rodaje, Coppola grabó por su cuenta las pruebas de pantalla de Robert Duvall, Al Pacino, James Caan y Diane Keaton en su casa de San Francisco. Robert Evans no estaba muy convencido y pidió hacerlas oficialmente, lo que les costó la barbaridad de $420,000 para que al final terminaran siendo los actores que Coppola había escogido desde un principio. El Padrino es considerada por muchos la mejor película de la historia, pues Francis Ford Coppola no quería dirigirla porque sentía que glorificaba a la mafia. Lo hizo solamente porque le debía una a Warner Bros. Después de pasar el presupuesto por $400,000 en THX 1138 de 1971 de George Lucas. Francis Ford Coppola realizó sesiones de ensayo improvisados que consistían simplemente en que el elenco se sentara a interpretar sus personajes en una comida familiar. Los actores no podían salirse de su personaje, lo que Coppola vio como una forma perfecta de que el elenco estableciera de forma orgánica sus roles familiares que se ven en El Padrino.
Coppola insistió en numerosas ocasiones para que el título fuera El Padrino de Mario Puzo, en lugar que simplemente El Padrino, porque el borrador original del guión era tan fiel al de su novela que necesitaba que Puzo tuviese su reconocimiento, cosa que al final logró. Hubo una intensa fricción entre Francis Ford Coppola y Paramount, ya que Paramount intentó con frecuencia reemplazar a Coppola, citando su incapacidad para cumplir con los plazos, gastos innecesarios y errores de producción y casting. Curiosamente, completó la película antes de lo previsto, en 77 días en vez de 83 y por debajo del presupuesto. Paramount estuvo a punto de sustituir a Coppola con Elia Kazan, un director que ya había trabajado con Marlon Brando y pensaban que podría manejarlo mucho mejor, ya que el actor es conocido por hacer de los rodajes un infierno. Pero entonces llegó Brando y dijo que si despedían a Coppola, él también se iba, por lo que el estudio reculó. Brando estaba enfadado con Kazan por unas declaraciones antiamericanas que dio en los años 50. ¿Sabéis el sombrero típico que utilizan los sicilianos? Por ejemplo, el que lleva el guardaespaldas de Miguel, pues casualmente se llaman Coppola. Francis Ford Coppola se mostró muy reacio a que su hermana Talia Shire participara en la película, interpretando a Connie. Pensaba que era demasiado guapa para el papel y no quería que lo acusaran de nepotismo. En cambio, Mario Puzo le quiso hacer una audición y finalmente se unió al reparto. El Padrino es una película familiar, no solo por la familia Corleone, sino que también por la familia de Coppola. Su hermana Talia Shire es Connie. Su madre, Italia Coppola, fue una extra en la escena de la reunión en el restaurante. Su padre fue el pianista de la secuencia del colchón. Sus hijos aparecen cuando Sonny golpea a Carlo, Coppola se ve en el funeral y su hija Sofía es el bebé del bautizo, quien aparecería en la tercera entrega ya siendo mayor. La esposa de Coppola, Eleanor Coppola, se puso de parto mientras filmaban la escena de Sonny y Lucy. Tras terminar la escena, el director corrió al hospital donde nació Sofía, que actualmente sigue los pasos de director de su padre con películas como Lost in Translation. El primer plano de El Padrino comienza con la cara de Bonasera y poco a poco se va alejando hasta ponerse detrás de la cabeza de Vito. Tarda más de 2 minutos y fue realizada con una lente conectada a un ordenador, técnica inventada poco antes, que se podía programar para que fuese haciendo zoom progresivamente. Es uno de los pocos zooms de la cinta, ya que Coppola prefería no utilizarlo para lograr un efecto más dramático. Coppola había planteado iniciar la película con la escena de la boda presentando a todos los personajes, pero cuando un amigo le comentó lo interesante que resultó la escena inicial de Patton, donde Coppola participó en la escritura y decidió reescribir con la escena de Bonasera. Then I said to my wife, for justice, we must go to Don Corleone. La escena de la boda se rodó durante un periodo de una semana y emplearon a más de 750 extras. Lenny Montana, el actor que interpreta a Luca Brasi, estaba tan nervioso por trabajar con Marlon Brando que en la primera escena juntos se equivocó en algunas líneas. A Coppola le gustó el nerviosismo que mostraba en pantalla y lo dejó, rodando posteriormente la escena en la que lee lo que le tiene que decir. Durante una escena de Marlon Brando y Lenny Montana, Montana abrió la boca y sacó la lengua, donde tenía escrito "que te jodan". Brando, siempre dispuesto a hacer un buen chiste, se rió a carcajadas y tuvieron que cortar la toma. Para darle un tono realista a la escena de la boda, Coppola hizo que el elenco actuara con libertad e improvisaran en el fondo de la boda, mientras iba cogiendo actores para sus escenas. Al Pacino ha dicho que durante esos días pensaba que estaban rodando una película malísima, ya que no había organización, comentando con Diane Keaton que era la peor película jamás hecha. That's a true story. La gran frase "le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar" se puede escuchar en las 3 películas de la trilogía de una forma u otra. My father made him an offer he couldn't refuse. Es conocido que Marlon Brando no era una persona fácil para tratar en el set, y los productores lo sabían, por lo que no estaban seguros de contratarlo. A Brando le interesó el proyecto y muestra de ello fue la fianza de $1 millón que les dejó para asegurar que no causaría ningún problema, y efectivamente no lo hizo. La apariencia de Vito Corleone es sin duda el de uno de los personajes más reconocibles de toda la historia del cine. Marlon Brando quería que Vito tuviera apariencia de bulldog, y para ello fue con algodones metidos en sus mejillas a la audición.
Para el rodaje utilizaron una prótesis bucal fabricado por un dentista, el cual está expuesto en el Museo Americano de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles. Mario Puzo diseñó a Vito Corleone basándose en los jefes de la mafia de Nueva York, Joe Profaci y Vito Genovese. Muchos de los acontecimientos de la novela se basan en incidentes reales que ocurrieron en la vida de Profaci, Genovese y sus familias, pero Puzo basó la personalidad de Vito prácticamente en su madre. Mario Puzo estaba muy orgulloso de una frase de su novela: un abogado con un maletín puede robar más que 100 hombres con pistolas. No planteaba el hacer la película sin esa frase, hasta que llegó Marlon Brando y le dijo que era demasiado sermoneadora y la eliminó. Puzo volvió triste a casa ese día. La voz de Vito Corleone es casi tan característica como su estética. Fue moldeada para asemejarse al mafioso de la vida real, Frank Costello. Marlon Brando lo había visto en televisión durante sus audiencias de 1951 e imitó su ronco susurro en la película. Well, I don't know what you claim, what you mean by that. Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. Orson Welles presionó para conseguir el papel de Vito Corleone, llegando incluso a ofrecerse a bajar de peso si lo contrataban, pero aunque Francis Ford Coppola era un gran admirador del director, tuvo que rechazarlo porque ya tenía en mente a Marlon Brando y no pensaba que Welles encajara tan bien como él. El gato que Marlon Brando sostiene en la primera escena era un gato callejero que Coppola encontró en los estudios de grabación de Paramount. Obviamente no estaba previsto que ningún gato apareciera en la escena, y dado que su ronroneo ahogaba gran parte del diálogo de Brando, la mayoría de las líneas tuvieron que ser repetidas varias veces. Marlon Brando le preguntó a Coppola por qué había escogido a Gianni Russo para el papel cuando era un pésimo actor y que lo cambiara porque no podía trabajar con él. Russo lo escuchó y se lo llevó a un rincón. Si vuelves a hablar así de mí y quitarme el papel, te voy a destrozar y chupar el corazón. Now listen to me clear. If I get fired, I'm gonna suck on your heart. I'm gonna watch you bleed out. You can't do this to me. Marlon se quedó atónito y dijo: eso ha sido brillante. Obviamente Brando no sabía que estaba hablando en serio, ya que era un ex mafioso. He stepped back. He said, "That was brilliant. That was good acting." He thought I was acting. I meant it. La torta que le da Vito a Johnny Fontane no estaba prevista. Marlon Brando lo improvisó y le pilló de sorpresa a Al Martino. Según James Caan, el actor le dijo que en ese momento no sabía muy bien qué hacer, si reír o llorar. Marlon Brando quería que Al Martino fuera reemplazado, ya que sentía que la actuación del cantante era muy acartonada. Y es que el actor era incapaz de demostrar emociones, por lo que el guión se tenía que ir cambiando constantemente a ver cuál resultaba mejor para el intérprete, y terminaron filmando casi todas sus escenas por la espalda. Según Mario Puzo, Johnny Fontane no estaba basado en Frank Sinatra, a pesar de sus similitudes. Sin embargo, Sinatra lo creyó y se enfadó muchísimo. Un día se encontró a Puzo en un restaurante y le dijo: si no fuera mucho más mayor que tú, te daría una paliza, cuando solo era 5 años mayor. Lo que le sorprendió a Puzo fue que un italiano del norte amenazara a un italiano del sur con violencia física delante de su familia, lo que comparó a que Einstein le sacara un cuchillo a Al Capone. Pero bueno, no ocurrió nada. Es conocido que Marlon Brando tenía una técnica de interpretación bastante peculiar. De hecho, durante el rodaje del Padrino patentó una bastante curiosa: estar leyendo las líneas por primera vez mientras rodaban. Creía que hacer la lectura de texto en frío para las cámaras y luego usar esa primera toma sin practicar era la mejor forma de lograr una actuación auténtica. Hizo exactamente lo mismo en Superman, donde todo el set de Krypton estaba empapelado con sus líneas. Y existe una famosa imagen que demuestra este hecho, donde se puede ver a Robert Duvall sosteniendo un cartel con sus líneas mientras ruedan. En la escena en la que Michael Corleone acude al hospital para proteger a su padre, las lágrimas de Marlon Brando eran reales, según Al Pacino. Durante el rodaje, muchas enfermeras se acercaban a la habitación de Brando para ver cómo estaba. En la escena en la que Vito Corleone vuelve a casa después de que le den el alta en el hospital, Marlon Brando puso pesas debajo de su cuerpo a modo de broma, para que sus compañeros de reparto tuvieran que levantar aún más peso. El intento de asesinato de Vito en un principio iba a ser un flashback. La escena iba a transcurrir mientras Michael y Kai veían el periódico donde anunciaban el tiroteo, lo que conduciría a la escena que vimos. Durante el intento de asesinato de Vito Corleone vemos cómo la cámara sube hacia arriba mientras vemos cómo tirotean al protagonista. La toma aérea representaría el punto de vista de Vito.
El director de fotografía Gordon Willis quería mantener la cámara estática durante toda la película a nivel de los ojos a unos 1,5 metros de altura, pero Coppola logró convencerlo para esta única toma. Marlon Brando, a pesar de ser el protagonista de la película, de las 3 horas que dura El Padrino, tan solo aparece en una, y según él, la actuación de Salvatore Corsito como Bonasera fue la mejor de la película porque fue la más genuina. Good. Marlon Brando y James Caan son conocidos por ser actores de baja estatura, por lo que cuando tenían que compartir pantalla con algún actor utilizaban zancos para estar a la misma altura o más altos. La escena de la muerte de Vito, aunque aparece en la novela, no estaba previsto para ser rodada, ya que en el estudio preferían ahorrarlo porque se entendía mediante el funeral. Aún así, Coppola cogió 3 cámaras y rodó una escena improvisada en Long Island con Marlon Brando improvisando. El actor dijo que cuando era pequeño, su madre se sacaba los dientes y empezaba a hacer muecas para hacerlo reír, y eso es lo que implementó en la escena con las naranjas. El color naranja presagia la muerte a lo largo de la película. Clemenza le da a Pauli una jarra de vino con naranjas. Tessio se estira a coger una naranja, las naranjas sobre la mesa del restaurante. Carlo lleva la fruta durante la pelea, durante la reunión de los mafiosos y el final de Vito. En el funeral de Don Vito Corleone se utilizaron 20 limusinas y 150 extras, y ojo que las flores costaban más de 1.000 euros cada una. La cabeza de caballo de la película es realmente una cabeza real del animal, lo que causó mucho revuelo entre los animalistas, a lo que Coppola respondió sin temor: mucha gente muere en la peli, y en lo que os centráis es en un caballo. Cuando la cabeza llegó al set, muchos miembros del equipo, amante de los perros, se molestaron cuando no sabían que esa cabeza venía de un criadero de perros que los alimentaban con caballos. Durante los ensayos se utilizó una cabeza de caballo falsa, pero en el momento del rodaje entró una cabeza de caballo real. Según John Marley, su grito de horror fue real, ya que no le informaron que se iba a encontrar con sangre de un caballo real. Esto puede que sea una leyenda urbana, como que el proyecto de la Bruja de Blair fue real, ya que la escena fue rodada desde varios ángulos, los cuales tardarían mínimo media hora en montar la iluminación y cámaras. Francis Ford Coppola ha reconocido que no le gusta la escena del caballo en la novela, pero sabía que era demasiado importante como para eliminarla. Durante esa escena se puede ver un Oscar en la mesilla, que fue la que ganó Coppola por escribir Patton. James Caan se relacionó con varios personajes de mala reputación de la mafia para meterse más en el papel y aprender su estilo de vida. El actor improvisó tirar la cámara al suelo del fotógrafo del FBI para posteriormente soltarle dinero. El camarógrafo se quedó sorprendido sin saber cómo actuar, pensando en que ya no habría una segunda toma. Según cuenta Caan, en mi país, si rompes algo, lo reemplazas o lo pagas. La escena en la que Sonny golpea a Carlo, el marido de Connie, tardó en rodarse 4 días y contó con la participación de más de 700 extras. Caan le da una paliza y termina dándole una patada en la cara, lo que después ocurre viceversa, durante la trampa mortal a Sonny. La tensión entre James Caan y Gianni Russo en el set era real, llegando a su punto más álgido durante la escena de la pelea, donde Caan improvisó el uso de la porra, golpeándolo en la cabeza para posteriormente empujarlo hacia la barandilla y morder las manos. Según Caan, todo es mentira, ya que la escena se hizo con el especialista Paul Baxley. Me creo las dos partes porque obviamente al que le mordió fue al actor. Coppola rodó la escena del asesinato de Sonny en una sola toma desde distintos ángulos, ya que el actor estaba cubierto de petardos por todo el cuerpo, 149 para ser exactos, para simular el efecto de las ametralladoras. Le dijeron a Caan que jamás habían colocado tantos explosivos en un cuerpo, a lo que este respondió: no teníais por qué decírmelo justo ahora. La escena fue la más cara de toda la película, costó $100.000, ya que tuvieron que montar todo el set con todos los detonantes colocados a la perfección, ya que no había posibilidad de repetirla. 1, por el tiempo que eso tomaría, y 2, que todo se tendría que reconstruir. James Caan se enfadó mucho cuando vio por primera vez la película, porque las escenas en donde más profundizaba a Sonny fueron eliminadas, levantándose y yendo a donde Robert Evans, el productor, y gritando: «¡Has eliminado toda mi maldita parte!», diciendo que eliminaron más de 40 minutos de sus escenas.
Para los lejanos planos en donde Tom y Jack Wolf caminan por los jardines fueron rodados por la segunda unidad de la producción, sin los actores principales de la escena, por lo que se les puso peluca y sombrero a unos extras. Al finalizar la producción, el único comentario que hizo Robert Duvall del Padrino es que deseaba que le hubiesen hecho un mejor peluquín. Algo que al estudio no le gustaba era el ambiente oscuro de la película. El director de fotografía Gordon Willis se ganó el apodo de Príncipe de las Tinieblas. Todo era demasiado oscuro y los negros se empastaban. Los ejecutivos al principio no querían que esto continuara, hasta que Coppola y Willis les convencieron de que este estilo enfatizaba los turbios negocios de los Corleone. Gordon Willis se vio obligado a utilizar una iluminación cenital para las escenas de Marlon Brando debido a su maquillaje. A partir de ahí decidió seguir usando esta misma técnica de iluminación para que la forma fuese siempre igual, lo que explica la oscuridad de toda la cinta. Aunque no solo el estudio tenía problemas con lo oscuro que era El Padrino, la relación entre Coppola y el director de fotografía era muy tensa, llegando muchas veces a discusiones a gritos e incluso rompiendo algunos objetos de utilería. Se dice que una vez se escuchó un ruido muy fuerte desde el despacho de Coppola y se pensaron que se había pegado un tiro, aunque en realidad solo fue que había roto una puerta. Las escenas de la boda de Michael y Kay se rodaron de noche. Debido a las prisas, Coppola tuvo que dejar todo el equipo preparado para cuando cayera la noche. Esto enfureció al director de fotografía Gordon Willis por tener que montar tantas luces para que pareciera de día en plena noche. A veces ocurría que los actores no se ponían en el punto preciso para poder estar bien iluminados y eso a Gordon Willis no le gustaba nada y discutía con los actores por ello. Y eso a Coppola, un defensor de los actores, no le sentaba nada bien, porque sentía que se estaba inmiscuyendo en algo que no le incumbía. Coppola cree que le puedes sacar el máximo potencial a un actor si lo tratas bien. Según Richard S. Castellano, una vez defendió a Gordon Willis durante un desacuerdo con Francis Ford Coppola que le costó caro. Jesus Christ. En una escena en la que Castellano tenía que subir las escaleras, el director le hizo repetir la toma 20 veces. Lo que vimos fue a Clemenza subir unos cuantos escalones, pero realmente fueron bastantes más. La escena en la que Clemenza está cocinando, originalmente en el guión ponía Clemenza dora las salchichas. Cuando Puzo leyó el guión, le hizo cambiar Dora por Frie, escribiendo al margen los gángsters no doran. En la escena, Richard Castellano improvisó la frase deja el arma, toma los cannolis. Leave the gun. Take the cannoli. Las casualidades y las coincidencias del Padrino llegan a tal punto de que los abuelos maternos de Al Pacino emigraron a los Estados Unidos desde Corleone, Sicilia, al igual que hizo Vito Corleone. Como Corleone estaba demasiado desarrollada a principios de los 70, las escenas de cuando Michael está exiliado se rodaron en Savonca. Simonetta Stefanelli, la intérprete de la primera esposa de Michael Corleone, Apollonia, tenía solo 16 años durante el rodaje, incluyendo este desnudo censurado que se puede ver claramente en la película. La actriz ya había rodado desnudos en pelis anteriores y si el papel lo exigía, decía que no tenía problema. El discurso de Michael al padre de Apollonia se escribió originalmente para que fuera en siciliano, pero dado que Al Pacino no se veía capaz de hablarlo con fluidez durante tantas líneas, decidieron poner a un traductor. Fabrizio, traduci per me. Sì, sì. En la escena en la que el capitán McCluskey se enfrenta a Michael a la entrada del hospital, el oficial que se resiste a arrestar a Michael es el detective de policía de Nueva York, Sonny Grosso, uno de los detectives que ayudó a resolver el caso French Connection, el cual recibió su adaptación cinematográfica de la mano de William Friedkin. El Padrino se rodó durante solo 62 días, comenzando el 23 de marzo de 1971 al 24 de mayo. Marlon Brando tan solo trabajó durante 35 días ya que tenía que prepararse para el último tango en París. I'm sorry. Fue un rodaje muy gamberro, una broma que tenían era enseñar el culo constantemente. Durante el montaje solo veían culos. Empezaron James Caan y Robert Duvall para romper la tensión en el set, pero terminaron uniéndose Al Pacino y hasta Marlon Brando. Durante la escena de la boda, Brando y Duvall planearon la broma en secreto. Caan, que lo escuchó, les gritó: ¡No! ¡Aquí no!
pero estos le mostraron el culo a los 400 extras y equipo que había en el set. Todos se rieron, menos algunas mujeres mayores que no les agradó la vista. Marlon Brando fue coronado como el mejor bromista. Al Pacino ganó solo $35.000 por su papel de Michael Corleone, lo mismo que cobraron James Caan y Diane Keaton. Robert Duvall se embolsó $1.000 más por su caché. Más tarde, Pacino lograría cobrar $600.000 para El Padrino 2, más un 10% de las ganancias de la película. You're unlucky. El Padrino se rodó en más de 100 localizaciones de la ciudad de Nueva York durante 77 días. Originalmente toda la película se iba a rodar en los estudios de Hollywood para ahorrar presupuesto. Sin embargo, el diseñador de producción Dim Tabularis amenazó con añadir solo 2 pisos a cada edificio que construyeran en los platós, y el estudio cedió a rodar en exteriores. Algo que poca gente sabe es que George Lucas editó parte del Padrino para echar una mano a su gran amigo Coppola, quien le ayudó a financiar American Graffiti. Lucas se encargó de montar las escenas de los periódicos utilizando imágenes reales de la mano derecha de Al Capone. El director pidió no aparecer en los créditos. La primera versión de El Padrino tenía una duración de 2 horas y 2 minutos. Según Coppola, era la película que quería mostrar. Sin embargo, los productores lo vieron y, aunque de normal suele ser lo contrario, pidieron que se añadieran más escenas, en particular de la familia, para que no fuera tan violenta, intuyo yo, lo que terminó por alargarse a unos 50 minutos más. Los productores también exigieron que tuviese más escenas de violencia y amenazaron a Coppola con traer al set a un entrenador de violencia para explicarle cómo debería de haber rodado las escenas o cómo implementarlas. Es por ello que Coppola tuvo que añadir la escena en la que Connie destroza todo su apartamento en un ataque de ira. Durante la escena en donde Carlo golpea a Connie, Talia Shire perdió su zapato, pero continuó con la escena ya que sabía lo costoso que iba a ser recomponer todo el mobiliario. El suelo estaba lleno de cerámica y cristales, por lo que se arriesgaba a cortarse la planta del pie, pero prefirió eso a tener que hacerlo de nuevo. Debido al revuelo que creó la película antes de su estreno, los productores decidieron de inmediato planear una secuela, antes de ver los resultados económicos. Después de la muerte de Marlon Brando, su propio guión del Padrino con anotaciones se vendió por $12.800 en una subasta en Nueva York, la cantidad más alta jamás pagada por un guión cinematográfico. Para Stanley Kubrick era el mejor reparto que una película había tenido jamás, y seguramente también fuera la mejor película que se había rodado. Cuando los gángsters reales vieron la película, respondieron con entusiasmo, sintiendo que era una representación muy realista. El ex jefe de la mafia, Gambino Salvatore Gravano, dijo que salió del cine aturdido, porque lo sentía muy real, era su vida, y los compañeros con los que habló sentían lo mismo. La película llegó a afectar tanto que los propios mafiosos comenzaron a modular su voz para parecerse más a la de Vito Corleone. Cuando El Padrino se estrenó por primera vez en la cadena NBC, lo hizo en 2 noches de 9 a 11. Ambas noches a las 11, las autoridades municipales de agua de Nueva York tuvieron problemas de desbordamiento porque todos los váteres funcionaban al mismo tiempo. ¡Qué gracioso, oye! Cuando Marlon Brando ganó el Oscar por interpretar a Vito Corleone, Marlon Brando in The Godfather envió a Sachin Littlefeather para que lo representara en la entrega de premios. Ella lo desairó y procedió con su discurso sobre el maltrato de la industria cinematográfica a los nativos americanos. Con El Padrino comenzó el primero de los 4 años consecutivos en los que Al Pacino fue nominado al Oscar como mejor actor. En El Padrino estuvo nominado a actor de reparto, And Al Pacino in The Godfather. seguido por mejor actor por Sérpico, Al Pacino for Serpico. El Padrino 2 Al Pacino for The Godfather Part 2 y Tarde de Perros. Al Pacino on Dog Day Afternoon. Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha gustado y nos vemos la semana que viene con más curiosidades de Joker. Agur.